Hoy traemos una de esas historias que, vamos, si no estuviera documentada, pensaríamos que es el guión de una película. Es La Odisea de Amber, una perra que se marcó un viaje increíble. 36 días y más de 160 kilómetros por el sur de Inglaterra. Una barbaridad. Tenemos el artículo que lo narra todo, desde su huida, que es casi inexplicable, hasta un rescate en alta mar. Pero a ver, no queremos solo contar la anécdota, sino intentar entender qué pasa en la mente de un animal para hacer algo tan extraordinario. Vamos a desgranar esto. Es que la historia de Amber es una ventana fascinante, ¿eh?, a la complejidad del mundo interior de un perro, sobre todo de uno rescatado. Su viaje no fue solo físico, no es solo moverse por un mapa. Fue, por encima de todo, un viaje emocional, una lucha constante, pues impulsada por el trauma, el instinto de supervivencia al límite y una especie de brújula interna que la guiaba, ¿no? Pues empecemos por el principio, porque el contexto aquí lo es todo. Amber es una mestiza rescatada de las calles de Qatar. Que ya de por sí. Claro, imagínate, la trae al Reino Unido una organización que es Angels Rescue y la llevan a New Forest, que sobre el papel es el paraíso, bosques, tranquilidad. El lugar ideal, en teoría. Exacto. Llega su familia de acogida, un sitio seguro, cama caliente, comida, todo perfecto. Parece perfecto, sí, pero desde nuestro punto de vista humano. Para un animal que viene de sobrevivir día a día, un cambio tan radical, por muy bueno que sea, puede ser muy desestabilizador. El silencio, los olores, las rutinas, todo es nuevo. Puede ser una fuente de estrés brutal. Pues algo así debió pasar, porque la noche después de su llegada, sin una razón que se vea, Amber huye, salta una valla y desaparece en la oscuridad. Y ahí empieza una odisea que desafía toda lógica. Las cifras es que son abrumadoras. Dímelas. 36 días perdida, más de 160 kilómetros a través de Hampshire y Dorset, cruzando pueblos, carreteras, de todo. Y mientras, claro, se montó una operación de búsqueda gigantesca, la comunidad local volcadísima, la organización rastreando sin parar, hubo 63 avistamientos confirmados. Sí, la gente le dejaba comida, pusieron cámaras ocultas para intentar predecir sus movimientos. Pero era como perseguir a un fantasma. Iba siempre un paso por delante. Y hay una cita en el artículo de Kelly Parker, la fundadora de la organización, que me parece la clave de todo esto. A ver. Dice, estábamos siempre detrás de ella. Parecía tener un único objetivo, seguir avanzando. Fíjate qué matiz. Claro, no dice que estuviera perdida o desorientada. Dice que parecía tener un objetivo. Y eso lo cambia todo. Cambia el relato por completo, sí. No hablamos de un animal que vaga sin rumbo, sino de uno que está en una misión. Una misión que desde fuera no tiene ningún sentido, pero que para ella era lo único que importaba. Y esa determinación nos lleva a la pregunta del millón. Es que es increíble, tienes a todo el mundo intentando ayudarla, dejándole comida, buscándola, y ella huye de ellos como si fueran el enemigo. Eso es lo que cuesta entender. ¿Qué se le pasaba por la cabeza para rechazar la ayuda así? Y esa es la pregunta fundamental. La respuesta está en el trauma. El comportamiento de Amber, aunque es un caso extremo, es un reflejo de lo que viven muchos animales rescatados. Llevan cicatrices que no se ven. Lo que los expertos llaman, y que la fuente menciona, es un estado de hipervigilancia. Vale, para. Hipervigilancia. A ver, desgrana un poco ese concepto. ¿Qué es exactamente? Pues, básicamente, es como si el modo de supervivencia del cerebro se quedara encendido todo el rato, de forma permanente. Imagina que su sistema nervioso está en alerta máxima constante, como si el peligro fuera inminente a cada segundo. En ese estado, la parte racional del cerebro, la que piensa, la que matiza, se desconecta. O sea El instinto de supervivencia toma el control absoluto. que para ella una mano extendida con comida provocaba la misma reacción de pánico que si viera a alguien con un palo. Su cerebro no distinguía. ¡Qué terrorífico! Exactamente. El animal pierde la capacidad de discriminar entre una amenaza real y un gesto amable. Cualquier acercamiento humano, por bueno que sea, se registra en su cerebro como un peligro mortal. Y la única opción es huir. La única. No es que no quisiera la ayuda, es que era biológicamente incapaz de reconocerla. Su cuerpo estaba inundado de cortisol, de la hormona del estrés, y su único mandato era escapa. Entonces, el mismo instinto que la mantenía viva, que la hacía moverse y buscar comida,
era el que le impedía que la salvaran. Qué paradoja tan cruel. Es una paradoja terrible, sí. Y es crucial entender que no tiene nada que ver con la agresividad. No era una perra salvaje. Era un animal aterrorizado, atrapado en su propio mecanismo de autoprotección. Su instinto le decía que la única forma de seguir viva era mantenerse lejos de todo y de todos. Y esa huida constante la llevó al clímax de la historia, a un escenario que nadie, pero nadie, podría haber imaginado. Aquí es donde la historia ya se vuelve de película total. Totalmente. Nos vamos al puerto de Poole. La tripulación de un ferry está maniobrando y ve algo en el agua, a lo lejos. Al principio, por cómo se movía, piensan que es una foca en apuros. Una imagen ya angustiosa de por sí. Pero la realidad era todavía más increíble. Se van acercando y ven que no es una foca, es una perra. No me digas. Es Amber, nadando desesperadamente en las aguas heladas del canal, agotada. Pero espera, que la historia tiene una vuelta de tuerca más. El artículo cuenta que, antes de tirarse al agua, Amber había llegado a la isla de Brownsea, un pequeño islote en el puerto. Y allí, uno de los pocos habitantes la vio y le dio de comer. Ah, o sea que había encontrado un refugio. Exacto. Después de semanas huyendo, encuentra un sitio aislado, casi sin gente y con comida. Lo lógico es que se hubiera quedado ahí, ¿no? Claro, ese debería haber sido el final de su viaje. Tenía lo que en teoría buscaba. Pues no. Después de comer, decide abandonar la isla y volver a lanzarse al mar helado. A mí eso me voló la cabeza. ¿Qué buscaba entonces, si no era comida y un sitio seguro? Si conectamos esto con lo que hablábamos antes, su decisión nos dice algo muy profundo. Nos dice que su objetivo no era simplemente sobrevivir día a día. Si solo buscara comida y refugio, se habría quedado en la isla. Claro. El impulso de volver al agua sugiere que su misión interna, ese motor que le empujaba a seguir avanzando, todavía no había terminado. Pero, ¿qué misión? ¿Hacia dónde iba? Es que no iba hacia un lugar físico. Probablemente buscaba un estado, el estado de sentirse segura. Y ese islote, aunque tenía comida, no le daba esa sensación. Su instinto, todavía en modo de hipervigilancia, le decía que ese no era el destino final, que tenía que seguir moviéndose. Su odisea tenía un propósito más allá de la lógica. Al final, la tripulación del ferry consigue rescatarla del agua. La suben, la envuelven en mantas y se produce el reencuentro con su familia de acogida. La escena tuvo que ser de una carga emocional brutal. Y aquí empieza la parte más delicada, porque el rescate físico es solo el principio. Un animal que ha pasado 36 días así no puede simplemente apagar el interruptor del miedo. Claro, esa es una pregunta que me hago. Después de todo eso, ¿cómo reacciona un animal al ver una cara conocida? ¿Hay reconocimiento o el miedo sigue ahí? Es un proceso. El reconocimiento puede estar, pero el miedo también. El cuerpo tarda mucho en eliminar los niveles de cortisol y adrenalina. Durante semanas, cualquier ruido o un movimiento brusco puede reactivar el pánico. La recuperación es enseñarle a su sistema nervioso que la guerra ha terminado, que puede por fin bajar la guardia. El artículo dice que ahora le buscan un hogar definitivo. Y la descripción que hacen de ese hogar es muy, muy reveladora. No buscan solo una casa con jardín. No, para nada. La descripción es muy específica. Buscan un lugar sereno, estable, donde su espíritu inquieto pueda finalmente reposar. Esa frase lo resume todo. Es preciosa. Es que Amber no necesita solo un techo y comida, eso ya lo tenía cuando huyó. Necesita un entorno terapéutico. ¿Y qué significa eso en la práctica? ¿Qué implica crear un entorno terapéutico? Pues implica paciencia infinita. Implica no forzar el contacto, dejar que ella marque los tiempos. Crear rutinas predecibles para que el mundo deje de ser un lugar caótico. Entender que si se esconde no está siendo mala, está buscando su espacio seguro. Significa celebrar las pequeñas victorias, que un día te coja una chuche de la mano o que se tumbe relajada en la misma habitación que tú. Es reconstruir su percepción del mundo, demostrarle día a día que los humanos pueden ser una fuente de seguridad. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si miramos la historia completa, ¿con qué nos quedamos? Para mí es un testimonio sobrecogedor sobre la resiliencia animal. Pero también es una lección profundísima sobre el impacto invisible del trauma y la fuerza de ese instinto de buscar un lugar al que sentir que perteneces de verdad. Totalmente. Y quizá nos deja una reflexión final. La travesía de Amber nos obliga a reconsiderar qué entendemos por hogar. Para un animal que ha sufrido el abandono, ¿es hogar un sitio físico, 4 paredes y un cuenco de comida? ¿O es más bien un estado mental?
un sentimiento de seguridad que tienen que reconstruir desde dentro. Y eso nos lleva a mirar a los animales rescatados de otra manera. Exacto. Nos enseña a mirar a nuestros propios animales con otros ojos. Cuando un perro rescatado se esconde o ladra a un extraño, no se está portando mal. Podría estar mostrando una versión en miniatura de la hipervigilancia de Amber. La historia de Amber nos obliga a cambiar la pregunta. En lugar de ¿por qué te portas así?, deberíamos preguntarnos ¿qué necesitas para sentirte seguro? Y esa pregunta lo cambia todo. El verdadero viaje de Amber, el más difícil, no fue cruzar 160 kilómetros. Su verdadero viaje empieza ahora. El largo camino de vuelta a la confianza.